Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Yo soy Jandra de Guam y aquí se habla de misterio, conspiración, historia y sobre todo la búsqueda de la verdad en diversos temas. Hoy vamos a hablar de un caso muy conocido de principios del siglo XX en España, en concreto en Barcelona. Hoy vamos a hablar del caso de la vampira de Barcelona. A principios del siglo XX, España se estaba aún recuperando de los importantes acontecimientos que se habían producido en el siglo XIX. La creciente industrialización y el cambio que supuso en la sociedad llevó a un momento de estabilidad que llegaría en los llamados felices años 20. Sin embargo, cosas terribles seguían sucediéndose en las sombras, como siempre ha ocurrido. Todo empezó en un barrio rico de Barcelona. Allí una niña llamada Teresa, hija de importantes familias adineradas, jugaba, cuando de pronto, un día, desapareció. Fue un escándalo en la ciudad condal. Rápidamente se puso el caso en manos de la policía. Cuando todas las pistas comenzaron a cuadrar, habían encontrado al culpable, una tal Enriqueta Martí, más tarde conocida como la vampira de Barcelona o la vampira del Raval. Pero, ¿quién era ella? Enriqueta había acabado siendo prostituta, proxeneta y asesina en serie. Un encanto de mujer. Pero, ¿cuál había sido su historia? ¿Y qué la había llevado a realizar estos terribles asesinatos? Vamos a contar la historia de quién era la vampira. Su nombre original era Enriqueta Martí Ripoll. Nació el 2 de febrero de 1868 en Sant Feliu de Llobregat y muere en Barcelona el 12 de mayo de 1913. Al final explicaremos su muerte. No solo se le conoció como la vampira de Barcelona o la vampira del Raval, también se le puso otros adjetivos, como por ejemplo la asesina de niños o la vampira de la calle de Poniente. Ha habido muchas investigaciones posteriores, incluso la más reciente es del 2014. Esta investigación cree que solo se puede probar fehacientemente el secuestro de una niña, la que antes os mencionaba, Teresa Guitart, que fue realmente por el único crimen que Enriqueta fue condenada, aunque las sospechas, imposibles de demostrar ya, es que sí que se encargaba de asesinar o de prostituir a otros niños. De muy joven, Enriqueta se traslada desde su ciudad natal a Barcelona, donde trabajará como niñera, pero pronto comienza a ejercer la prostitución, tanto en burdeles como en lugares dedicados a esta actividad. Enriqueta se llega a casar con un pintor llamado Juan Pujalo. La pareja
tuvo una relación tormentosa, reconciliándose y separándose unas 6 veces. Según Bujaló, su marido, se le preguntó acerca de su matrimonio. Él dijo que su matrimonio fracasó por la afición de Enriqueta por los hombres. Era mentirosa, era impredecible y seguía, después de casarse, igualmente prostituyéndose por voluntad propia. A pesar de estar casada, no tuvo nunca hijos con él, así que digamos que Enriqueta llevaba una doble vida. Durante el día, mendigaba y pedía en casas de caridad, conventos y parroquias, vistiendo harapos, mientras que de noche se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas, y se hacía ver en el teatro del Liceo, el casino de la Rabasada y otros lugares donde acudía la clase acomodada de Barcelona. Incluso es probable que en estos lugares ofreciera sus servicios como prosoneta especializada en niños. En 1909 fue detenida en su piso de la calle de Minerva en Barcelona, acusada de regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños entre 3 y 14 años. Junto a ella fue detenido un joven de una familia de alta posición social, gracias a sus contactos con altas personalidades barcelonesas que contrataban sus servicios como proxoneta infantil. Pero Enriqueta nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel, así que el proceso se perdió en el olvido judicial y burocrático. Sin embargo, es cierto que no tenía ninguna necesidad de mendigar, ya que además de su trabajo como prosoneta de niños, también ejercía la profesión de curandera, y su doble trabajo le daba suficiente dinero para vivir sin problemas. ¿Qué hacía ella como curandera? Pues ofrecía sus propios ungüentos que hacía, pomadas, cataplasmas y pociones, especialmente para curar, según ella, la tuberculosis, que era bastante temida en aquella época, y además ofrecía una cura a todo tipo de enfermedades que en verdad no tendrían una cura en la medicina tradicional, aparte de probablemente practicar magia negra. Así que la gente de clase alta pagaba grandes sumas de dinero por estos remedios. Dicen que algunos de sus brebajes estaban fabricados con restos humanos de los niños que secuestraba y prostituía, de grasa, de sangre, de cabellos, de hueso que luego transformaba en polvo. Así que digamos que esa era una de las razones por las que no tenía problema en deshacerse de los cuerpos. En 1912 secuestró a Teresita Guitar Congost. Durante 2 semanas, todo el mundo buscaba a la niña. Y en esta ocasión, hubo una gran indignación popular, ya que se demostraba que el temor de la población por los secuestros infantiles era fundado y que las autoridades habían sido extremadamente pasivas con este tema. Una vecina llamada Claudia Elías puso a la policía en la pista de Enriqueta Martí, porque el 17 de febrero vio a una niña con el cabello rapado mirando desde un ventanal del patio interior de su escalera. El piso era el entresuelo del número 29 de la calle de Poniente. La señora Elías, la amiga, la vecina, nunca había visto a esa niña. La pequeña jugaba con otra criatura y Claudia le preguntó a Enriqueta si esta niña era suya, y ella le cerró la ventana sin decir una palabra. Así que la vecina extrañada comentó el hecho al colchonero de la misma calle, con quien tenía amistad, y le hizo saber que creía que esa pequeña era Teresita, y que le había hecho sospechar la extraña vida que llevaba su vecina. Una vecina muy cotilla, ya sabemos. Pero, gracias a esto, empezaron a investigar a Enriqueta. Así que el colchonero se lo hizo saber a un agente municipal, José Asens, y este a su vez se lo comunicó a su jefe, el Brigada Ribot. Unos días después, esto estamos hablando del 17, como os he dicho, el 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tener gallinas en el piso, el Brigada Ribot y 2 agentes más fueron a buscar a Enriqueta, que se encontraba en el patio de la calle de Ferlandina, cerca de allí, haciéndole saber la denuncia. Llevaron a la asesina hasta su piso. Ella se mostró sorprendida, pero no puso resistencia. A ver qué iba a hacer.
probablemente para no levantar sospechas. Efectivamente, cuando entraron los policías encontraron 2 niñas en el piso. Una de ellas era Teresita, y otra niña que se identificó a sí misma como Angelita, hija de Enriqueta, cosa que después fue bastante puesto en duda. Quizás sería una niña huérfana. Teresita dijo que Enriqueta la había secuestrado, que le había prometido caramelos y se fue con ella, alejándose así de su madre. Enriqueta la cubrió con un trapo negro, la cogió por la fuerza y se la llevó a su piso. Nada más llegar a casa, Enriqueta le cortó el pelo y le cambió el nombre por el de Felicidad, diciéndole que no tenía padres, que ella era su madrastra y que así debía llamarla cuando saliese a la calle. La malalimentaba con patatas y pan duro, le pellizcaba y le había prohibido salir a las ventanas y balcones. Declaró que también la solía dejar a solas con Angelita y que un día se aventuraron a mirar las habitaciones en las que Enriqueta tenía prohibido entrar. En esta aventura encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y cuchillo para deshuesar también lleno de sangre. Nunca salió del piso durante el tiempo que estuvo secuestrada. Por suerte, Teresita fue devuelta a sus padres después de haber declarado. Cuando interrogaron a Enriqueta, ella dijo, como explicación, que la había encontrado perdida y famélica. Su vecina, Claudia Elías, desmintió esto porque la había visto en su casa muchos días antes de la detención. ¿Pero qué dijo la otra niña, Angelita? Pues fue una declaración mucho más terrorífica que la anterior de Teresita. Antes de la llegada de Teresita a casa, había otro niño de 5 años, llamado Pepito. Angelita declaró haber visto cómo Enriqueta lo había matado en la mesa de la cocina. Enriqueta no se dio cuenta de que la niña la había visto, y Angelita corrió a esconderse en la cama y se hizo la dormida. La identidad real de Angelita pronto se puso también en entredicho. La niña no sabía sus apellidos y decía ser hija de Enriqueta, y que su padre se llamaba Juan, pero que nunca le había visto. Enriqueta sostenía que Angelita era hija suya, pero algunas vaguedades e incongruencias de las primeras declaraciones de Enriqueta les hicieron sospechar. Es más, en las interrogaciones se descubrió que Enriqueta no se apellidaba Martí, sino Marina, y esto además fue corroborado por su marido. Con este apellido se hacía conocer y alquilaba los pisos, de los que casi siempre la echaban por no pagar el alquiler. El marido de Enriqueta se personó ante el juez por voluntad propia para saber sobre la detención de su esposa y declaró que hacía 5 años que no vivía con ella, que no había tenido hijos y que no sabía de dónde había salido la pequeña Angelita. Bueno, que no hubiera tenido hijos con él no significa que Enriqueta no tuviera una hija. Pujallo, su marido, además declaró que Enriqueta ya le había mentido en el pasado con un falso embarazo y un falso parto. Un examen médico corroboró que Enriqueta no había parido nunca. Lo que al final sucedió es que Enriqueta confesó que cuando había asistido a su cuñada María Poallón, le había mentido haciéndole creer que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. En una segunda inspección del piso se encontró el saco del que hablaban las niñas, con ropas de niños llenas de sangre y cuchillo. También encontraron otro saco con ropa sucia, que en el fondo tenía huesos humanos de pequeños. Al menos había una 30. Los huesos tenían marcas de haber estado expuestos al fuego. Encontraron también, en un salón, bonitos vestidos de niño y niña, y toda la casa tenía un olor putrefacto. En otra habitación cerrada con llave encontraron el horror que escondía Enriqueta. Había unas 50 jarras, botes y palanganas con restos humanos en conservación. Grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos, polvo de huesos, etc. También los botes con las pociones, pomadas y ungüentos ya preparados para su venta. En lo referente al niño, a Pepito, que había vivido con Angelita, se le preguntó por su paradero y ella dijo que ya no estaba con ella, que se lo había llevado al campo porque se había puesto enfermo. Repetía la excusa que le había dado a la vecina, la señora Claudia Elías,
cuando ésta le preguntó por el niño, extrañada de no verlo ni escucharlo. ¿Cómo había llegado Pepito a ella? Bueno, pues según Enriqueta, Pepito había llegado a sus manos porque una familia le había confiado al niño para que se hiciera cargo de él. Sabían de la existencia del pequeño tanto por el testimonio de Angelita como el de la vecina, que lo había visto en ocasiones. Pero las explicaciones de Angelita, las conclusiones de la vecina y las pruebas que habían encontrado de la ropa encontrada en el saco y el cuchillo y algunos otros restos humanos, determinaron que Enriqueta había matado a Pepito. Enriqueta también fue interrogada por todo esto. Ella decía ser una experta y saber confeccionar los mejores remedios y que sus preparados eran muy bien pagados por la gente adinerada y de buena posición social. Enriqueta también confesó que había sido proxoneta y había ofrecido servicios a pedófilos, pero nunca delató ni un solo nombre de sus clientes. Siguiendo las inspecciones, se registraron 2 pisos más donde había vivido Enriqueta. Un piso en la calle Talleres, un tercero en la calle Picalqués y una casita en la calle Juegos Florales en Sants. No sé si estos nombres de calles siguen vigentes porque no soy de Barcelona, no conozco Barcelona, pero imagino que quizás algunos han cambiado, pero la zona estará bastante reconocida hoy en día. En el jardín de una de las casas, en concreto la de la calle de los Juegos Florales, encontraron una calavera de un niño de 3 años y una serie de huesos que correspondían a niños de 3, 6 y 8 años. Algunos restos aún tenían prendas de ropa, como un calcetín zurcido, que daba a entender que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar niños de familias muy pobres y con escasos medios de buscar a su hijo desaparecido. Muchos de estos hijos eran de prostitutas que habían quedado embarazadas y no querían el hijo, así que se lo entregaban a Enriqueta. Se encontró otra vivienda en Sant Feliu del Llobregat, propiedad de la familia de Enriqueta, donde también se hallaron restos humanos de menores en jarrones y botes, y libros de remedios y de brujería. En el piso de la calle Poniente también se hicieron otros hallazgos, más libros antiguos con tapas de pergamino sobre ocultismo, brujería y satanismo. Un libro de notas donde había escritas recetas y pociones con una caligrafía muy elegante. Un paquete de cartas y notas escritas en lenguaje cifrado. Y una lista con nombre de familias y personalidades muy importantes de Barcelona. Esta lista fue muy polémica, ya que entre la población se creyó que era la lista de clientes ricos de Enriqueta. La gente creía que no pagaría por sus crímenes de pederastia o de compra de restos humanos, pero el rumor corrió de que ella había atendido a médicos, políticos, empresarios y banqueros. Es verdad que la policía en aquella época tenía mucho temor a sacar estos datos, así que se intentó tapar un poco, haciendo que los periódicos de la época publicaran una famosa lista donde solo había nombres de personas a quien supuestamente Enriqueta mendigaba, y estas familias y personalidades se dijo que habían sido estafadas por las mentiras y ruegos de la asesina. Así que finalmente Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalia, una institución que fue ya demolida en 1936, a espera de juicio. Intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera. La gente realmente en la calle solo quería que Enriqueta llegase a juicio y que fuese condenada. Llegaron entonces muchos testimonios de muchas madres que decían haber perdido a sus hijos, que habían hablado con Enriqueta y que ella les había dicho con una excusa ingeniosa que ella cuidaría de los niños. Un año y 3 meses después de su detención, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, Enriqueta fallece, estando el proceso en su contra aún en fase de instrucción. Así que, supuestamente oficialmente, falleció de una larga enfermedad, aunque según la versión más popular, sus compañeras de prisión la mataron
y echándola en uno de los patios del penal. Su fallecimiento prematuro no dio oportunidad de que en un juicio se supiese toda la verdad y todos los secretos que escondía. Fue enterrada con discreción en la fosa común del cementerio del Sudoeste, situado en la montaña del Montjuïc, en Barcelona. Muchos años después, el escritor barcelonés Jordi Corominas, en su libro Barcelona 1912, publicado en 2014, reanudó un poco las investigaciones. Así que, con el respaldo de las crónicas periodísticas que se publicaron del caso en la época, advirtió que muchos cronistas incidían especialmente en la información escabrosa que se publicó los primeros días, pero que prescindieron de realizar un posterior seguimiento riguroso. El autor explica que Enriqueta sí que tuvo un hijo, pero que con apenas 10 meses murió a causa de una mala nutrición, cosa que más tarde haría Enriqueta Martí una asesina en serie. Lógicamente, que pierdas un hijo no te hace asesina en serie, proxeneta, ni todo esto que hemos dicho. Pero puede ser que a nivel psicológico a Enriqueta esta muerte la haya perjudicado muchísimo, o quizás ella tenía una maldad interna de nacimiento. Enriqueta también usaba gallinas, cerdos y otros animales para cocinar, así que no eran solo niños. Y aunque no se pudo probar el asesinato que ella misma hiciera a todos esos niños, sí que se pudo verificar que Enriqueta había secuestrado a la niña Teresita y que por ello, al final, la pillaron. Pues hasta aquí el programa de hoy de la historia de Enriqueta Martí o la vampira de Barcelona. Os dejo abajo todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo programa de Cartas en la Oscuridad. Hasta pronto.